Introducción. La osteoporosis se define en la actualidad como una enfermedad esquelética caracterizada por un deterioro en la resistencia o fortaleza del hueso que predispone a una persona a mayor riesgo de fractura. La resistencia del hueso depende tanto de la densidad como de la calidad de este, la cual está determinada a su vez por su arquitectura, remodelamiento, daño producido por microfracturas y mineralización del hueso. Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas y ancianos, avanza silenciosamente con la edad, sin provocar síntomas hasta que aparecen las fracturas en muñeca, vértebras, y finalmente, alrededor de los 80 a 90 años de edad, las fracturas de cadera que revisten mayor gravedad. La morbilidad y mortalidad características de estas últimas representa un problema importante de salud pública. La incidencia de todas estas fracturas aumenta con la edad, pueden ocurrir por trauma mínimo a moderado, como una caída a nivel del piso. Etiopatogenia. La masa ósea de un individuo depende de la densidad ósea máxima o masa ósea pico que se alcanza en la juventud, entre los 20 y 30 años de edad, y la magnitud de la pérdida subsiguiente. La masa ósea pico es producto de la interacción de varios factores, genéticos, hormonales, como hormonas sexuales, tiroideas, paratiroideas, etc., nutricionales, actividad física y factores ambientales, p. ej. Protectores como la exposición a la radiación solar, o deletéreos como el tabaquismo y alcoholismo. Un individuo puede desarrollar osteoporosis si no alcanza una masa ósea pico adecuada en la niñez y adolescencia o si presenta una pérdida significativa de la densidad ósea relacionada con la edad, menopausia o provocada por exposición a factores de riesgo. La pérdida ósea es el resultado de un desequilibrio entre la formación de hueso nuevo y la resorción del ya existente. Como se ilustra en la figura 34.1, a menor masa ósea, mayor riesgo de fractura. Después de alcanzada la masa ósea pico, se mantiene relativamente estable por algunos años. Después, el promedio anual de pérdida es de 1 a 2% en mujeres posmenopáusicas y de 0,2 a 0,5% en el hombre de mayor edad. Alrededor de 30% de las mujeres posmenopáusicas presentan una fase de pérdida rápida de masa ósea que va de 3 a 5% por año durante los primeros 5 a 10 años después de la menopausia, perdedoras rápidas. En la mujer, la causa principal de pérdida ósea y osteoporosis es la falta de estrógenos asociada a la menopausia. La figura 34.2 esquematiza la suma de factores que influyen en la pérdida ósea que se presenta con el envejecimiento. En la mujer, esta se suma a la disminución de hueso que se inició desde la menopausia. La osteoporosis se clasifica en primaria o secundaria. En la primaria se reconocen dos tipos. Tipo I o posmenopáusica, que corresponde a la fase rápida de pérdida de hueso posterior a la menopausia en las mujeres, y tipo segundo o senil, que se presenta por igual en ambos géneros y está asociada al envejecimiento. La osteoporosis secundaria se asocia a diversas enfermedades y a la administración de algunos medicamentos. Cuadro 34.1. El riesgo de presentar fracturas por fragilidad depende tanto de factores esqueléticos, como la densidad ósea, que confiere de 70 a 80% de la resistencia del hueso, la calidad del hueso, dependiente de la arquitectura, remodelamiento, daño por microfracturas, plasticidad, y la geometría, incluyendo la longitud del eje femoral y su ángulo en relación con la diáfisis, y de factores extraesqueléticos, como la propensión a presentar caídas por trastornos neurológicos, musculares y osteoarticulares, los riesgos ambientales, p. ej. Obstáculos, pisos resbaladizos, etc., el grosor de los tejidos blandos, por la posibilidad de disipar la energía del trauma sufrido, y los mecanismos de adaptación en defensa del trauma. Las figuras 34.3 y 34.4 resumen los factores que intervienen en las fracturas osteoporóticas. Cuadro clínico. La mayoría de los pacientes con osteoporosis cursan asintomáticos hasta la aparición de una fractura. Es importante la identificación de trastornos capaces de modificar el metabolismo óseo y el riesgo de fractura futura. Debe enfatizarse en la historia familiar y personal de fracturas, p. ej. Vertebrales, de cadera, muñeca, húmero proximal o costillas, asociadas a traumatismos menores, sufridas después de los 50 años de edad. Es importante la identificación de factores de riesgo para osteoporosis, la búsqueda de posibles causas de osteoporosis secundaria y la identificación de factores asociados con un aumento en el riesgo de sufrir caídas, especialmente en ancianos. El dolor dorsolumbar crónico puede relacionarse con diversas patologías, como osteoartritis, trastornos mecánicos, padecimientos malignos como el mieloma múltiple y otras causas, pero también puede ser la forma de presentación de las fracturas vertebrales. Sin embargo, estas son asintomáticas en 70% de los casos y solo se diagnostican por medio de radiografías. En México, 19,5% de las mujeres y 9,7% de los hombres de 50 y más años tienen una fractura vertebral prevalente demostrada por ese medio. Pueden presentarse espontáneamente o relacionadas con trauma mínimo, como el asociado con toser, flexiones del tronco, levantarse de una silla o por levantar objetos. Sus consecuencias incluyen, además de dolor dorsolumbar, el desarrollo de cifosis y pérdida de estatura. El dolor vertebral es más común en niveles torácicos medios y lumbares altos. Puede irradiarse hacia adelante, se describe con frecuencia como en cinturón, correspondiendo al nivel vertebral afectado y algunas veces puede ser unilateral. Limita los movimientos del tronco y mejora con el reposo en cama. Puede encontrarse hipersensibilidad a la palpación del sitio de la fractura, por la contractura muscular paravertebral. El dolor de un episodio agudo disminuye poco a poco a lo largo de semanas o meses, e incluso puede desaparecer por completo. Un número variable de pacientes quedará con algún grado de dolor crónico y limitaciones funcionales. Algunos pacientes notan la disminución de la estatura o la cifosis torácica sin dolor alguno.
La compresión radicular y los fenómenos neurológicos graves, paraparesia o síndromes compresivos medulares, son raros. La cifosis torácica puede forzar al paciente a la hiperextensión dolorosa del cuello y reducir el volumen torácico, limitando el volumen pulmonar total y reduciendo la tolerancia al ejercicio. El descenso de la jaula torácica por el acortamiento vertebral puede impactar las crestas ilíacas causando dolor. También disminuye la capacidad abdominal y se nota abdomen prominente. Una fractura vertebral, aún asintomática y detectada solo por rayos X, aumenta de 5 a 12 veces el riesgo de sufrir nuevas fracturas osteoporósicas y se asocia a menor esperanza de vida. Las fracturas de la muñeca son comunes, ocurren por una caída sobre una mano que se extiende como defensa refleja y rara vez requieren hospitalización. Por lo general se manejan con reducción externa e inmovilización por 4 a 6 semanas. Puede complicarse, hasta en 30% de los casos, con el síndrome doloroso regional complejo, mismo que puede provocar dolor y limitación persistente de la extremidad afectada. La importancia de estas fracturas radica en identificar a mujeres que tienen mayor riesgo de fracturas por fragilidad en otras regiones. Las fracturas de cadera son la complicación más grave de la osteoporosis. Afectan principalmente a las mujeres, 2 por cada hombre, a la edad media de 76 años. Se relacionan con caídas sufridas a nivel del piso, en particular las que impactan lateralmente a la cadera. La incidencia de fracturas de cadera reportada en México es de 169 por 100.000 personas año en mujeres y 98 por 100.000 personas año en hombres. Se asocian a mortalidad importante y es común la limitación funcional residual que deja a la mitad de los sobrevivientes en un estado de mayor o menor dependencia. Quienes han sufrido una fractura de cadera también tienen mayor riesgo de sufrir otras fracturas osteoporósicas. Alteraciones de laboratorio y gabinete. Los exámenes básicos de sangre y orina, así como un perfil bioquímico completo, son convenientes en el estudio de pacientes en riesgo. Conviene incluir la valoración de calcio y fósforos séricos, la excreción urinaria de calcio en 24 horas y el índice calcio/creatinina en orina de 2 horas en ayuno, pues sus alteraciones pueden apoyar la existencia de mala absorción intestinal, cuando hay hipocalciuria, por deficiencia de vitamina D, ingesta pobre de calcio, mala absorción intestinal e incluso osteomalacia. La excreción urinaria exagerada, hipercalciuria, puede obedecer a una pérdida tubular renal o a una hipercalciuria absortiva o idiopática, estados de resorción ósea acelerada, enfermedad de Paget, metástasis óseas o hiperparatiroidismo, dosis altas de calcitriolo de calcio. En el paciente con osteoporosis, el calcio y fósforos séricos se encuentran normales. La hipercalcemia sugiere hiperparatiroidismo, mieloma múltiple u osteomalacia. La hipocalcemia sugiere la posibilidad de desnutrición, en donde se encontrarían concentraciones bajas de fósforo y de albúmina, y condiciones como el hipoparatiroidismo. Los valores séricos de la hormona paratiroidea o de 25, o vitamina D, deben estudiarse si existen evidencias clínicas que lo justifiquen. En el cuadro 34.1 se mencionan las causas más comunes de osteoporosis secundaria. De ahí pueden deducirse los estudios necesarios para confirmar su existencia. El remodelado óseo puede evaluarse mediante la medición de marcadores bioquímicos de remodelado óseo en sangre u orina. Existen marcadores de formación ósea, P. EG. Osteocalcina, fosfatasa alcalina ósea, etc., y de resorción ósea, como telopéptidos, piridinolina, etc. En el momento actual, el uso clínico más aceptado de dichos marcadores es el seguimiento del paciente a corto plazo, 3 a 6 meses, para determinar si el tratamiento instalado ha sido efectivo al normalizarse las evidencias de remodelado excesivo. No son indispensables para el manejo del paciente común con osteoporosis. Las radiografías simples detectan deformidades en las vértebras compatibles con fracturas, que pueden presentarse sin dar síntomas. La proyección lateral de columna torácica y lumbar permite demostrar la mayor parte de las fracturas. Estas se asocian con acuñamiento, donde la vértebra afectada adquiere la forma de una cuña al perder altura en una parte del cuerpo vertebral, por lo general la anterior. También puede presentarse una deformidad en la que el cuerpo vertebral aparece bicóncavo por aplastamiento en el centro del mismo. Por último, puede haber un colapso vertebral total donde la altura del cuerpo vertebral se disminuye en forma generalizada. En la figura 34.5 se muestra la manera de clasificar dichas fracturas. Las radiografías deben practicarse a todo individuo con sospecha de osteoporosis, sobre todo especialmente en mujeres posmenopáusicas con cifosis o disminución de estatura. Una fractura previa, con o sin síntomas, aumenta el riesgo de una nueva fractura vertebral o en otra región. Esta es la finalidad de practicar radiografías. Estas no proporcionan información confiable acerca del estado de la densidad ósea, pues incluso las pérdidas de hueso muy notables no son consistentemente identificadas por el radiólogo en ausencia de fracturas, ya que la imagen puede variar dependiendo de la técnica radiológica empleada. Diagnóstico. El diagnóstico de la osteoporosis se basa en 1. La historia clínica y examen físico, incluyendo una búsqueda cuidadosa de factores de riesgo para presentar masa ósea baja, cuadro 34, 2. Factores de riesgo para sufrir caídas, cuadro 34, 3, y las evidencias de fracturas previas, como se ha señalado antes. 2. La osteodensitometría. 3. El uso juicioso de estudios complementarios de laboratorio y rayos X, como se ha señalado antes. La osteodensitometría tiene por objeto establecer el riesgo de fracturas y definir la necesidad de instituir tratamiento. Los pacientes que tienen riesgo de sufrir fracturas pueden identificarse por medio de la medición de la densidad mineral ósea, DMO, antes de sufrir su primera fractura. Existen diversos recursos terapéuticos capaces de reducir significativamente el riesgo de sufrir fracturas en personas con densidad mineral ósea baja.
En 1994, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció a la osteodensitometría como el método diagnóstico idóneo para medir la densidad o masa ósea y evaluar riesgo de fractura. Los criterios diagnósticos de la OMS basados en la medición de la densidad mineral ósea consideran a un individuo con osteoporosis si ésta se encuentra a 2,5 desviaciones estándar, d, por debajo de la densidad mineral ósea promedio de la población joven, 20 a 39 años de edad, sana. Se considera a un individuo con osteopenia, masa ósea baja, si la densidad mineral ósea se encuentra entre 1 y 2,5 desviaciones estándar debajo del valor de la población joven. 50% de las mujeres mexicanas mayores de 50 años tienen osteopenia, en columna o fémur proximal, y 20% tiene osteoporosis. La prevalencia de esta aumenta con la edad y a los 80 años, 70% de las mujeres la presentan. Diversos estudios han demostrado que la combinación de factores de riesgo con la medición de la masa ósea aumenta el valor predictivo de la densitometría ósea. El riesgo de sufrir una fractura osteoporótica aumenta a mayor número de factores de riesgo y menor densidad ósea. Las mediciones de este método en columna y cadera, esqueleto axial, han mostrado correlacionar con el riesgo de presentar fracturas. Se han desarrollado diferentes técnicas para evaluar la densidad mineral ósea en múltiples sitios del esqueleto, incluyendo el antebrazo, talón, tibia, rótula, falanges de dedos, esqueleto periférico, además de la cadera y columna. Las técnicas disponibles incluyen absorciometría dual de rayos X, o DXA, axial o periférica, ultrasonido cuantitativo, TC cuantitativa y técnicas de absorciometría radiológica de falanges. En general, se acepta que la técnica ideal sería la utilización de DXA en fémur proximal, figura 34,6, y vértebras. No existe un punto de corte exacto en densidad mineral ósea que permita identificar a los individuos que van a sufrir una fractura. Se acepta que a menor densidad ósea es mayor el riesgo de fractura. Todas las regiones tienen valor predictivo sobre las fracturas en otras áreas del esqueleto. Sin embargo, la columna es especialmente útil en predecir fracturas vertebrales, y la densitometría de cuello femoral o fémur total tiene la máxima capacidad para predecir fractura de cadera. La densitometría ósea está indicada siempre que sus resultados puedan influir en la toma de una decisión clínica. Las indicaciones para solicitar este estudio se encuentran en el cuadro 34.4. Prevención. La prevención primaria de la osteoporosis se refiere a la que se efectúa durante las etapas tempranas de la vida y procura influir sobre la adquisición del pico de masa ósea. La secundaria se realiza en aquellos momentos en que aumenta la pérdida de masa ósea y consiste en medidas para evitarla. Un programa de prevención efectivo consiste en tres aspectos fundamentales. Y, asegurar que se alcance el óptimo pico de masa ósea durante la niñez, adolescencia y edad adulta temprana. Aunque el máximo desarrollo de la masa ósea se encuentra fuertemente influenciado por cuestiones genéticas, existen factores que pueden controlarse, dentro de los que se encuentran dieta con un contenido adecuado de calcio, nutrición adecuada en general, con un suficiente aporte de proteínas, energía y vitamina D y la práctica regular de ejercicio, y mantener la masa ósea alcanzada. Para esto se requiere de lo señalado en el punto anterior y eliminar algunos factores tóxicos como alcohol y tabaco, evitar el consumo excesivo de cafeína, proteínas de origen animal y sodio, y limitar los medicamentos que afecten la biodisponibilidad o aumenten la excreción de calcio, y contrarrestar el proceso de pérdida de hueso relacionado con la edad que ocurre de forma natural después de los 40 a 45 años de edad, y que después de la menopausia. Para este fin, es necesario lo señalado en los puntos anteriores y terapia de reemplazo hormonal cuando esté indicada, o bien otras medidas farmacológicas. En el cuadro 34.5 se mencionan las recomendaciones preventivas indicadas a todas las mujeres posmenopáusicas. Por supuesto que no deben olvidarse las medidas para prevenir caídas y aquellas que pueden minimizar sus consecuencias, como los protectores de cadera. Estos últimos consisten en ropa interior con acoginamiento a nivel de trocánteres. Se ha demostrado su eficacia en la prevención de fracturas de cadera. El apego a su uso se ve limitado por la incomodidad. Tratamiento. El tratamiento de la osteoporosis tiene como objetivo disminuir el riesgo de sufrir fracturas y limitar así sus consecuencias. Debe planearse para prolongarse por periodos largos, probablemente por varios años. El manejo debe individualizarse al riesgo de sufrir fracturas de cada paciente, a sus condiciones médicas y sociales y al equilibrio entre beneficios y riesgos de cada agente terapéutico. También es importante ajustarse a los esquemas de dosificación recomendados por los ensayos clínicos aleatorios. ¿A quién hay que tratar con agentes farmacológicos? Para fines prácticos, deben considerarse candidatos a tratamiento. Personas en edad susceptible que han sufrido una fractura por trauma mínimo. Personas con osteoporosis de acuerdo con la definición osteodensitométrica de la OMS. Personas con masa ósea baja, osteopenia, y factores de riesgo significativos, como edad avanzada, historia de administración crónica de glucocorticoides, etc. Los cuadros 34.6 y 34.7 resumen las características de los principales agentes terapéuticos, mismas que se amplían a continuación. El manejo con calcio más vitamina D ha demostrado un efecto antirresortivo débil, y en algunos ensayos una reducción pequeña, pero significativa, del riesgo de fracturas. Se consideran más bien agentes que se asocian a las nuevas terapias. Puede causar dispepsia, nefrolitiasis en personas susceptibles y otros efectos indeseables. Los estrógenos, asociados con progestina en las mujeres con útero intacto, mejoran la masa ósea y reducen el riesgo de fracturas. Se considera que pueden indicarse en mujeres con síndrome climatérico florido, donde aparte de controlar mejoran el estado esquelético.
Su uso puede complicarse con enfermedad cardiovascular y evento vascular cerebral, trombosis venosa y mayor riesgo de cáncer de mama. Para reducir estos riesgos conviene evitar su uso en mujeres mayores de 60 años y limitar su administración a un máximo de 5 años. La tibolona, 1,25 mg por día, previene la pérdida ósea y reduce la frecuencia de fracturas vertebrales y no vertebrales en mujeres posmenopáusicas. Su perfil de seguridad es mejor que el de los estrógenos, pero en mujeres de mayor edad se requiere precaución por el mayor riesgo de evento vascular cerebral. El raloxífeno, 60 mg por día, reduce el riesgo de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas. Parece tener poco impacto en el riesgo de fractura de cadera. Reduce significativamente el riesgo de cáncer de mama invasivo, lo que puede ser una ventaja en mujeres con mayor riesgo. Aunque puede causar trombosis y aumento de los fenómenos vasomotores, por lo general se tolera bien. Los bisfosfonatos han demostrado gran eficacia en la prevención de fracturas vertebrales y de cadera aunado a su efecto antirresortivo. El alendronato, 10 mg por día o 70 mg por semana, ha confirmado su eficacia en mujeres posmenopáusicas, hombres con osteoporosis y en osteoporosis inducida por glucocorticoides. El risedronato, 5 mg por día o 35 mg por semana, ha confirmado su eficacia en mujeres posmenopáusicas, hombres y en la prevención y tratamiento de la osteoporosis causada por glucocorticoides. Ambos fármacos pueden administrarse cada semana. Es importante que se tomen en ayuno para asegurar su absorción. Generalmente son bien tolerados, pero ambos pueden causar irritación esofágica. El ivandronato también ha mostrado reducir la frecuencia de fracturas vertebrales y de cadera en personas con mayor riesgo, con una administración mensual de 150 mg. El zoledronato muestra una adecuada eficacia en la prevención de fracturas vertebrales y de cadera con una administración intravenosa anual de 5 mg. El ranelato de estroncio reviste particular interés por la asociación de un efecto antirresortivo con un aumento simultáneo de la formación ósea. Una dosis diaria de 2G reduce significativamente la incidencia de fracturas vertebrales y no vertebrales en mujeres posmenopáusicas, en especial las de mayor edad y densidad ósea más baja. La diarrea, que puede complicar este tratamiento, en general es leve y no lleva a la interrupción del mismo, pero debe mantenerse una vigilancia sobre la posibilidad de eventos adversos del sistema nervioso central. La teriparatida es el análogo de 34 aminoácidos de la hormona paratiroidea, y muestra un notable efecto anabólico sobre el hueso. Una dosis subcutánea diaria de 20 mg disminuye de manera notable la aparición de nuevas fracturas vertebrales y no vertebrales en mujeres y hombres. Se caracteriza por un efecto protector sobre el hueso que se prolonga varios meses tras su interrupción. Es bien tolerada. Su mayor costo puede limitar su uso en quienes tienen mayor riesgo por fracturas previas. La calcitonina tiene un efecto antirresortivo débil, y a dosis de 200 UI diarias reduce moderadamente el riesgo de fracturas vertebrales, pero no de cadera. Se tolera bien. Quizá deba restringirse a aquellas personas que no toleren los agentes más efectivos. Para finalizar, se menciona que el manejo óptimo de la osteoporosis secundaria más frecuentemente observada, ellos es, la inducida por la administración crónica de glucocorticoides. La base del tratamiento descansa en la prevención del proceso, situación para lo cual existen evidencias inequívocas sobre la utilidad del alendronato o el risendronato por vía oral, los cuales en caso de no ser bien tolerados, pueden ser sustituidos por un bifosfonato por vía parenteral, aunados con suplementos de calcio y vitamina D en el caso de que el paciente haya desarrollado el proceso y sea necesario continuar los glucocorticoides. La administración de teriparatida ha mostrado ser superior a los bifosfonatos al incrementar de manera significativa la densidad mineral ósea y disminuir la frecuencia de fracturas vertebrales. Resumen y conclusiones. El médico puede detectar de manera relativamente simple a las personas susceptibles, motivo por el cual debe enfatizarse la necesidad de crear conciencia de prevención de osteoporosis en todos los grupos de edad. Los recursos diagnósticos ayudarán a decidir quién es candidato a recibir solo medidas preventivas y quién debe recibir un tratamiento específico, cuya meta final es la reducción del número de fracturas osteoporósicas y con ello el abatimiento de su morbilidad y mortalidad. Las decisiones correctas pueden limitar el impacto social y económico de esta enfermedad, pero puede afirmarse que reducirán el impacto de la osteoporosis y las fracturas a nivel del paciente individual que acude al médico.